Venga. Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Última actualización publicada el 30 del 12 del 2020. Y vamos por la disposición adicional sexta. Incorporación de deudas a sistemas de información crediticia. No se incorporarán a los sistemas de información crediticia a los que se refiere el artículo 20.1 de esta ley orgánica deudas en que la cuantía del principal sea inferior a 50 euros. El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá actualizar esta cuantía. Disposición adicional séptima. Identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos. 1. Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo 4 cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados, estas cifras aleatorias deberán alternarse. Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los supuestos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se identificará al afectado exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. Bien, el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se titula Notificación infructuosa y dice: cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien intentada esta no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las administraciones podrán publicar un anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de dictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la embajada correspondiente. Las administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Bien, seguimos con la disposición adicional séptima. Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los 2 párrafos anteriores, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos. En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. 2. A fin de prevenir riesgos para víctimas de violencia de género, el Gobierno impulsará la elaboración de un protocolo de colaboración que defina procedimientos seguros de publicación y notificación de actos administrativos con la participación de los órganos con competencia en la materia. Disposición adicional octava. Potestad de verificación de las administraciones públicas. Cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que el interesado declare datos personales que obren en poder de las administraciones públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos. Disposición adicional novena. Tratamiento de datos personales en relación con la notificación de incidentes de seguridad. Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional que resulte de aplicación, deban notificarse incidentes de seguridad,
las autoridades públicas competentes, equipos de respuesta a emergencias informáticas, CERT, o sea, CERT, equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática, CIRST, CSIRT, proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y proveedores de tecnologías y servicios de seguridad podrán tratar los datos personales contenidos en tales notificaciones exclusivamente durante el tiempo y alcance necesarios para su análisis, detección, protección y respuesta ante incidentes y adoptando las medidas de seguridad adecuadas y proporcionadas al nivel de riesgo determinado. Disposición adicional 10. Comunicaciones de datos por los sujetos enumerados en el artículo 77.1. Los responsables enumerados en el artículo 77.1 de esta Ley Orgánica podrán comunicar los datos personales que les sean solicitados por sujetos de derecho privado cuando cuenten con el consentimiento de los afectados o aprecien que concurre en los solicitantes un interés legítimo que prevalezca sobre los derechos e intereses de los afectados conforme a lo establecido en el artículo 6.1f del Reglamento UE 2016/679. Disposición adicional 11. Privacidad en las comunicaciones electrónicas. Lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las normas de derecho interno y de la Unión Europea reguladoras de la privacidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, sin imponer obligaciones adicionales a las personas físicas o jurídicas en materia de tratamiento en el marco de la prestación de servicios públicos de comunicaciones electrónicas en redes públicas de comunicación en ámbitos en los que estén sujetas a obligaciones específicas establecidas en dichas normas. Disposición adicional 12. Disposiciones específicas aplicables a los tratamientos de los registros de personal del sector público. 1. Los tratamientos de los registros de personal del sector público se entenderán realizados en el ejercicio de poderes públicos conferidos a sus responsables, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.1e del Reglamento UE 2016/679. 2. Los registros de personal del sector público podrán tratar datos personales relativos a infracciones y condenas penales e infracciones y sanciones administrativas, limitándose a los datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines. 3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento UE 2016/679, y por considerarlo una razón de interés público importante, los datos cuyo tratamiento se haya limitado en virtud del artículo 18.1 del citado reglamento podrán ser objeto de tratamiento cuando sea necesario para el desarrollo de los procedimientos de personal. Disposición adicional 13. Transferencias internacionales de datos tributarios. Las transferencias de datos tributarios entre el Reino de España y otros estados o entidades internacionales o supranacionales se regularán por los términos y con los límites establecidos en la normativa sobre asistencia mutua entre los estados de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales, así como por las normas sobre la asistencia mutua establecidas en el capítulo 6 del título 3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria. Disposición adicional 14. Normas dictadas en desarrollo del artículo 13 de la Directiva 95/46 CE. Las normas dictadas en aplicación del artículo 13 de la Directiva 95/46 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos que hubiesen entrado en vigor con anterioridad a 25 de mayo de 2018 y en particular los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, siguen vigentes en tanto no sean expresamente modificadas, sustituidas o derogadas. Disposición adicional 15ª. Requerimiento de información por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuando no haya podido obtenerse por otros medios la información necesaria para realizar sus labores de supervisión o inspección, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá recabar de los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información los datos que obren en su poder relativos a la comunicación electrónica o servicio de la sociedad de la información proporcionados por dichos prestadores que sean distintos a su contenido y resulten imprescindibles para el ejercicio de dichas labores. La cesión de estos datos requerirá la previa obtención de autorización judicial otorgada conforme a las normas procesales. Quedan excluidos de lo previsto en este apartado los datos de tráfico que los operadores estuviesen tratando con la exclusiva finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley 25/2007 de 18 de octubre de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Disposición adicional 16ª. Prácticas agresivas en materia de protección de datos. A los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley 3/1991 de 10 de enero de competencia desleal, se consideran prácticas agresivas las siguientes. A. Actuar con intención de suplantar la identidad de la Agencia Española de Protección de Datos o de una autoridad autonómica de protección de datos en la realización de cualquier comunicación a los responsables y encargados de los tratamientos o a los interesados. B. Generar la apariencia de que se está actuando en nombre, por cuenta o en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos o una autoridad autonómica de protección de datos en la realización de cualquier comunicación a los responsables y encargados de los tratamientos en que la remitente ofrezca sus productos o servicios. C. Realizar prácticas comerciales en las que se coarte el poder de decisión de los destinatarios mediante la referencia a la posible imposición de sanciones por incumplimiento de la normativa de protección de datos personales. D. Ofrecer cualquier tipo de documento por el que se pretenda crear una apariencia de cumplimiento de las disposiciones de protección de datos de forma complementaria a la realización de acciones formativas sin haber llevado a cabo las actuaciones necesarias para verificar que dicho cumplimiento se produce efectivamente. E. Asumir sin designación expresa del responsable o el encargado del tratamiento la función de delegado de protección de datos y comunicarse en tal condición con la Agencia Española de Protección de Datos o las autoridades autonómicas de protección de datos. Disposición adicional 17ª. Tratamientos de datos de salud. 1. Se encuentran amparados en las letras G, H, I y J del artículo 9.2 del Reglamento UE 2016/679 los tratamientos de datos relacionados con la salud y de datos genéticos que estén regulados en las siguientes leyes y sus disposiciones de desarrollo. A. La Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad. B. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. C.
la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. D. La Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. E. La Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias. F. La Ley 14/2007 de 3 de julio de investigación biomédica. G. La Ley 33/2011 de 4 de octubre general de salud pública. H. La Ley 20/2015 de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Y latina, el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los 105 medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015 de 24 de julio. J. El texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre. 2. El tratamiento de datos en la investigación en salud se regirá por los siguientes criterios. A. El interesado o, en su caso, su representante legal podrá otorgar el consentimiento para el uso de sus datos con fines de investigación en salud y, en particular, la biomédica. Tales finalidades podrán abarcar categorías relacionadas con áreas generales vinculadas a una especialidad médica o investigadora. B. Las autoridades sanitarias e instituciones públicas con competencias en vigilancia de la salud pública podrán llevar a cabo estudios científicos sin el consentimiento de los afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud pública. C. Se considerará lícita y compatible la reutilización de datos personales con fines de investigación en materia de salud y biomédica cuando, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen los datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con el área en la que se integrase científicamente el estudio inicial. En tales casos, los responsables deberán publicar la información establecida por el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en un lugar fácilmente accesible de la página web corporativa del centro donde se realice la investigación o estudio clínico y, en su caso, en la del promotor, y notificar la existencia de esta información por medios electrónicos a los afectados. Cuando estos carezcan de medios para acceder a tal información, podrán solicitar su remisión en otro formato. Para los tratamientos previstos en esta letra, se requerirá informe previo favorable del Comité de Ética de la Investigación. D. Se considera lícito el uso de datos personales pseudonimizados con fines de investigación en salud y, en particular, biomédica. El uso de datos personales pseudonimizados con fines de investigación en salud pública y biomédica requerirá: primero, una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes realicen la pseudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación. Segundo, que los datos pseudonimizados únicamente sean accesibles al equipo de investigación cuando: 1. Exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar ninguna actividad de reidentificación. 2. Se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación y el acceso de terceros no autorizados. Podrá procederse a la reidentificación de los datos en su origen cuando
con motivo de una investigación que utilice datos pseudonimizados se aprecie la existencia de un peligro real y concreto para la seguridad o salud de una persona o grupo de personas, o una amenaza grave para sus derechos o sea necesaria para garantizar una adecuada asistencia sanitaria. Cuando se traten datos personales con fines de investigación en salud y en particular la biomédica, a los efectos del artículo 89.2 del Reglamento UE 2016/679, podrán excepcionarse los derechos de los afectados previstos en los artículos 15, 16, 18 y 21 del Reglamento EU 2016/679 cuando: primero, los citados derechos se ejerzan directamente ante los investigadores o centros de investigación que utilicen datos anonimizados o pseudonimizados. Segundo, el ejercicio de tales derechos se refiera a los resultados de la investigación. Tercero, la investigación tenga por objeto un interés público esencial relacionado con la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública u otros objetivos importantes de interés público general, siempre que en este último caso la excepción esté expresamente recogida por una norma de rango de ley. F. Cuando, conforme a lo previsto en el artículo 89 del Reglamento UE 2016/679, se lleve a cabo un tratamiento con fines de investigación en salud pública y en particular biomédica, se procederá a: primero, realizar una evaluación de impacto que determine los riesgos derivados del tratamiento en los supuestos previstos en el artículo 35 del Reglamento UE 2016/679. O en los establecidos por la autoridad de control. Esta evaluación incluirá de modo específico los riesgos de reidentificación vinculados a la anonimización o pseudonimización de los datos. Segundo, someter la investigación científica a las normas de calidad y, en su caso, a las directrices internacionales sobre buena práctica clínica. Tercero, adoptar, en su caso, medidas dirigidas a garantizar que los investigadores no acceden a datos de identificación de los interesados. Cuarto, designar un representante legal establecido en la Unión Europea, conforme al artículo 74 del Reglamento UE 536/2014, si el promotor de un ensayo clínico no está establecido en la Unión Europea. Dicho representante legal podrá coincidir con el previsto en el artículo 27.1 del Reglamento UE 2016/679. G. El uso de datos personales pseudonimizados con fines de investigación en salud pública y en particular biomédica deberá ser sometido al informe previo del Comité de Ética de la Investigación previsto en la normativa sectorial. En defecto de la existencia del mencionado comité, la entidad responsable de la investigación requerirá informe previo del delegado de protección de datos o, en su defecto, de un experto con los conocimientos previos en el artículo 37.5 del Reglamento UE 2016/679. H. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, los comités de ética de la investigación en el ámbito de la salud, biomédico o del medicamento deberán integrar entre sus miembros un delegado de protección de datos o, en su defecto, un experto con conocimientos suficientes del Reglamento UE 2016/679 cuando se ocupen de actividades de investigación que comporten el tratamiento de datos personales o de datos pseudonimizados o anonimizados. Disposición adicional 18ª. Criterios de seguridad. La Agencia Española de Protección de Datos desarrollará, con la colaboración, cuando sea precisa, de todos los actores
implicados las herramientas, guías, directrices y orientaciones que resulten precisas para dotar a los profesionales, microempresas y pequeñas y medianas empresas de pautas adecuadas para el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad activa establecidas en el título 4 del Reglamento UE 2016/679 y en el título 5 de esta Ley Orgánica. Disposición adicional 19. Derechos de los menores ante Internet. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de ley dirigido específicamente a garantizar los derechos de los menores ante el impacto de Internet, con el fin de garantizar su seguridad y luchar contra la discriminación y la violencia que sobre los mismos es ejercida mediante las nuevas tecnologías. Disposición adicional 20. Especialidades del régimen jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. No será de aplicación a la Agencia Española de Protección de Datos el artículo 50.2c de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. 2. La Agencia Española de Protección de Datos podrá adherirse a los sistemas de contratación centralizada establecidos por las administraciones públicas y participar en la gestión compartida de servicios comunes prevista en el artículo 85 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Disposición adicional 21. Educación digital. Las administraciones educativas darán cumplimiento al mandato contenido en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 83 de esta Ley Orgánica, en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la misma. Disposición adicional 22. Acceso a los archivos públicos y eclesiásticos. Las autoridades públicas competentes facilitarán el acceso a los archivos públicos y eclesiásticos en relación con los datos que se soliciten con ocasión de investigaciones policiales o judiciales de personas desaparecidas, debiendo atender las solicitudes con prontitud y diligencia las instituciones o congregaciones religiosas a las que se realicen las peticiones de acceso. Y aquí lo dejamos. Ánimo.